Para adorar a Dios necesitamos de su Espíritu. Cualquier persona no puede adorar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no se le adora como uno quiere o como uno piensa. A Dios se le adora conforme a su palabra. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios, Dios creador de todas las cosas, Dios hacedor de todo. Me impresiona cómo ahora que ha estado lloviendo, mucha gente dice gracias a la tierra, gracias a la lluvia, gracias al cielo. ¿Qué trabajo les cuesta decir gracias a Dios? Y como vemos en los estudios los miércoles, Dios sigue obrando en esta tierra. Su Espíritu Santo sigue obrando y sigue equilibrando todo lo que pasa en esta tierra.
Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte, se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia tú siempre reinarás. Dios sobre todo tú cerca estás. Se postrará.
Dios nos ha hecho caminar conforme a su palabra. Dios nos ha quitado esa venda de los ojos y no podíamos ver la santidad de Dios, no podíamos ver la palabra de Dios. No sabíamos, porque dice Jesús que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora podemos ver, podemos caminar, podemos observar, podemos discernir. Qué hermoso es el Señor, ¿no?
también podremos alabar a nuestro Dios, cantar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo. ¿Saben, hermanos? Disfrutar. Bueno, Buenos días, hermanos. Pues continuamos con nuestro capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde Pablo nos está hablando sobre esta doctrina que es fundamental, que es la doctrina de la resurrección. Cristo resucitó de entre los muertos, y eso tiene todo que ver con nosotros, no solamente porque veíamos la semana pasada, es una manera en que Dios confirma el sacrificio de Cristo que como pago por nuestros pecados. También es la manera en que Dios nos muestra la manera en que tú y yo vamos a resucitar. Esto para algunas personas evidentemente es una locura, ¿verdad? Piensan que sencillamente esto no puede ser posible. Pero sabes, aún dentro del cristianismo hay hermanos que tienen serias dudas sobre la resurrección. ¿Cómo puede ser posible eso? Sin embargo, es una doctrina fundamental dentro del cristianismo. Cristo realmente murió y realmente resucitó de entre los muertos. Y cualquiera de estas dos verdades que nosotros intentamos cambiar o eliminar dentro de nuestras doctrinas, entonces estamos destruyendo, estamos deshaciendo totalmente lo que es el Evangelio. Por lo que nuestra fe queda sin sentido, queda sin ningún sustento, sin ninguna causa. Es por eso que el Señor en su palabra nos deja evidencia histórica para que entonces nuestra fe tenga sentido, tenga causa. Cristo ha resucitado y tiene vida por siempre. Él es eterno, Él no tuvo principio, no tuvo fin. Nosotros sí tuvimos principio, pero a través de la resurrección de Cristo, su salvación a nosotros, tenemos vida eterna. Y el Señor nos ha dejado evidencia para que nosotros podamos constatar que es verdad y que resucitaremos con un cuerpo que va a ser perfecto, que estará listo para poder vivir eternamente. En esto radica la importancia de tener clara esta doctrina y de creerla, porque esta fortalece nuestra fe. La creo, la entiendo y es parte de la esperanza que Dios ha dado a cada creyente. Bien, vamos a iniciar, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Dios, porque las cosas que parecieran imposibles para cualquier persona, Señor, tú las haces posible en Cristo. Señor, te ruego, Padre, porque a cada uno de nosotros nos des un corazón que realmente quiere aprender tu palabra, la toma, la cree y la vive, Señor. Y hoy en especial que esta doctrina de la resurrección de Cristo, que tiene que ver todo con nuestra resurrección, con una promesa que tú le has dado a los tuyos, Padre, la atesoremos en nuestro corazón. Y esto sea de ánimo para vivir, para enfrentar día con día toda la problemática que pudiéramos tener. Cristo resucitó de entre los muertos y tu palabra nos dice que es las primicias de la resurrección. Fue el primero en resucitar, porque después habrá muchos más que resucitaremos en el momento que Él regrese. Ayúdanos a atesorar, a creer, Señor, y que nuestra fe sea fortalecida a través de esta doctrina, Señor, porque tu Espíritu Santo nos la revela con claridad y nosotros la creemos, Padre. Ayúdanos a poder comprender todo lo que hoy has preparado para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Continuamos con el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, del versículo 5 en adelante, donde la Escritura dice: y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles,
y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y nuestro primer cansado testimonio de la resurrección. Si tú ves lo que está haciendo Pablo aquí, está presentándonos un caso, está armando todo su discurso como si fuera un caso, donde sabemos que hay fiscales que están desestimando, que están acusando que la resurrección es una falsedad, que Cristo no resucitó corporalmente. Esto no fue verdad, según ellos. Pero por otro lado, tenemos al abogado defensor, que obviamente es el propio Pablo. Y comienza mostrando que la resurrección no es un hecho aislado, no es algo que se dio en los secretos y que solamente unos cuantos pudieron dar o pudieron ser testigos de ello. Y empieza a llamar a los testigos, precisamente, y el primero que llama es Cefas, o el primero que nombra es a Cefas. ¿Que quién es Cefas? Pedro, ¿verdad? Y después llama a los 12 apóstoles. Y no se está equivocando de cuentas Pedro, no es que esté, perdón Pablo, no es que esté diciendo Pedro y 12 más. No está hablando de 13. Lo que sucede es que en ese momento los 12 era el apodo que tenía el grupo de los apóstoles, o sea, así se les conocía como el grupo de los 12. Y Pablo lo que está haciendo es dejar muy claro que a quien llamó fue a todos los apóstoles. Todos los apóstoles fueron testigos de la resurrección del Señor. Además, no solamente estos 12, dice la Escritura que fueron 500 personas más, las cuales fueron testigos de la resurrección del Señor, fueron vivos después de resucitar a Cristo. Personas que no podrían decir, bueno, pues sí nos vieron, pero ya están muertas. No, dice Pablo, muchos viven aún. Así es que si tienes duda, ven y pregúntales que si vieron a Cristo resucitado, ¿cómo fue su experiencia con el Cristo resucitado? Esto, hermanos, evidentemente no es una invención de los apóstoles. Hay muchas personas, aparte de ellos, que pueden dar testimonio de que Jesús ha resucitado. También, no es algo que Pablo se haya enterado por boca de otros. No es algo que alguien le platicó a Pablo. Él lo vivió totalmente, ¿verdad? En este camino a Damasco, cuando el Señor ya, obviamente, una vez que fue muerto, se le presenta a él en el camino a Damasco. Y él mismo se refiere a esto como si él hubiera sido un adoptivo, ¿verdad? Se refiere a algo que es nacido fuera de tiempo. Una mujer que está embarazada, ¿verdad? Tiene que esperar a que el bebé llegue en su tiempo, ni antes ni después. Pablo vio a Cristo resucitado en un tiempo que ya no correspondía aparentemente, porque Pablo no tuvo la gestación que tuvieron los otros apóstoles, donde fueron llamados uno por uno, poco a poco, y estuvieron 3 años y medio con el Señor. Pablo fue llamado de una manera abrupta, rápida. Evidentemente se refiere cuando iba hacia Damasco para traer cristianos, para encarcelarlos y seguramente para después darles muerte. Ahí, en ese momento, fuera de tiempo, de una manera rápida, el Señor se le presenta. En ese momento, Pablo recibe el Evangelio del Señor Jesucristo, donde ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahora podemos agregar, ¿verdad?, que Cristo se le presentó a los apóstoles y a 500 personas más. Por lo mismo, todos estos testimonios son determinantes para poder confirmar la resurrección del Señor Jesucristo. Porque tenemos evidencia de que Cristo murió. ¿Y cuál es la evidencia? La sepultura del Señor. Pero también tenemos evidencia de que Jesús o el Cristo resucitó. Y son todas estas personas que lo vieron vivo. Porque si Cristo no hubiera muerto, sencillamente, entonces, ¿para qué pusieron guardias fuera de su sepultura? Sencillamente hubieran dicho, no hay nada que cuidar porque él está moribundo, está dañado, está lastimado, por allá lo van a curar. No hubiera tenido sentido, porque el sentido de haberle crucificado, el fin de la crucifixión es darle muerte. Y por otro lado, si no hubiera resucitado, imagínate
lo sencillo que hubiera sido para los judíos decir: no se hagan tontos, el cuerpo está por allá descomponiéndose, allá lo tienen escondido, allá lo tienen guardado. Cualquiera de las dos cosas, si Cristo realmente no hubiera muerto y si no hubiera resucitado, hubiera sido algo genial para los judíos. Hubiera sido tan sencillo desestimar tanto la muerte como la resurrección del Señor, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque todo fue verdad. Tuvieron que buscar otras maneras, otras formas para desacreditar al Señor. Y si tú y yo leyéramos el libro de los Hechos, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta que los judíos se enfocaron en desacreditar a los apóstoles, se dedicaron a desacreditar al propio Jesús, inclusive a los milagros, pero nunca desestiman el hecho de que Cristo haya muerto y resucitado por una simple razón: no puede. Estos testimonios que ha presentado Pablo son importantes porque no significa que haya sido una alucinación colectiva, como muchos se han atrevido a hablar. Porque el Señor Jesucristo se les apareció a distintas personas en diferentes momentos. Y todas estas personas pueden dar testimonio de que Él resucitó. Y hay personas, como el propio Pedro, como el propio Pablo, que tienen un testimonio muy importante dentro de la iglesia de Corinto. Son personas respetadas, son personas que aman, son personas que inclusive siguen. ¿Recuerdas los primeros versículos? Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Es decir, tienen un excelente testimonio en la iglesia de Corinto. Por lo tanto, lo que ellos dicen tiene repercusiones sumamente importantes, cuando menos para dos sectores de la iglesia. Porque a lo mejor el sector que seguía a Apolos no tenía tan buen testimonio, o no los apreciaba tanto, su palabra no tenía tanto sentido. Pero hay dos terceras partes, cuando menos, de la iglesia los tienen en una buena estima. Por lo mismo, Pablo no nos está dando un orden cronológico de cómo sucedieron las cosas. Más bien está dejándonos claro que hay muchas personas que vieron y que participaron con el Señor en su resurrección. Y para la iglesia es muy importante confirmar que lo que ellos les están predicando es verdad, así como para nosotros. No es cualquier persona que les está diciendo que vieron al Señor después de haber muerto. Son los apóstoles, son sus maestros, los cuales tienen, como ya dijimos, suma relevancia dentro de la iglesia de Corinto. Después se les apareció a los demás, ¿verdad? A los demás les hablando de los apóstoles. ¿Cuándo les sucedió esto? En el camino de Emaús. ¿Recuerdas? Lucas 24, 33 al 35 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo la habían reconocido de partir del camino. Les aparece a los apóstoles para después presentarse ante 500 personas. ¿Cómo sucedió esto? La Escritura no nos da testimonio, no sabemos cómo sucedió, pero sabemos que sucedió porque Pablo lo está mencionando. Pero lo que sí sabemos es que eran cristianos, eran hermanos. Pablo ya les dijo 500 hermanos, evidentemente 500 creyentes. También es evidente que su aparición fue en una sola ocasión, porque él menciona que fue a la vez 500 a la vez, es decir, en una sola ocasión, al mismo tiempo. ¿Cuánto darías por ser parte de esos 500? Solo imagino el tamaño del testimonio que es. Aquí normalmente nos reunimos de 40 a 50 personas todos los domingos. Ellos eran 10 veces más de lo que nosotros somos. No fue cualquier cosa. Y esto súmale, ¿verdad? Que hay personas que aún en el momento que Pablo está escribiendo están vivos y que pueden dar testimonio, pueden hablar, pueden ir a cerciorarte que haya sido real. La evidencia es un testimonio muy grande que el Señor dejó. Esto
dentro de un juicio lo vuelve irrefutable. Recuerda que todo esto está sucediendo en esa época donde los juicios orales eran lo más común. ¿Recuerdas por allá del capítulo 6 donde la escritura nos enseña que había cristianos demandándose y que los juicios que se daban allí eran orales? Por lo mismo, los testimonios eran la prueba más importante que se podía presentar. Recuerdan que eran muy interesantes ir a presenciar, tenían auditorio, todos los juicios orales, que era así como estar viendo a la señorita Laura en vivo, ¿verdad? De manera que los testimonios son la mayor evidencia que se presentan, y Pablo no está presentando un testimonio, no está presentando ni siquiera 12 testimonios, está presentando más de 500 testimonios. ¿No lo crees? ¿O allá en ese tiempo lo llegaron a dudar? Seguramente, porque así desgraciadamente había doctrinas que se filtraban en la iglesia. Pero si no lo crees y tienes dudas, puedes ir a preguntar, escribe Pablo, a cualquiera de ellos. Todos ellos vieron a Cristo resucitado. Así es que era un testimonial, era una prueba que difícilmente alguien podía objetar. Esto es importante, porque debemos de tener en mente cómo tantas personas están dando testimonio de que el Señor Jesucristo ha resucitado, y en ese tiempo, teniendo todo tan fresco, hay personas que están diciendo eso no puede ser cierto. Se atreven a ponerlo en duda, como los gnósticos, ¿verdad? Que decían que todo lo que tiene que ver con la carne es malo y solamente lo que es del Espíritu es bueno. Por eso no creían en una resurrección corpórea, porque dicen el cuerpo es malo, es de migración, no puede ser así. Pero imagínate, el testimonio de más de 500 personas lo están poniendo en duda. ¿Qué diríamos o qué deberíamos de decir el día de hoy de personas o de religiones como la de los mormones, que solamente creen en el testimonio de una sola persona, de Joseph Smith, el cual todos sus seguidores creen fervientemente que un ángel llamado Moroni bajó del cielo, se le presentó a Joseph Smith para avisarle que cerca de su casa va a encontrar unos escritos grabados en unas planchas de oro, los cuales él debe de traducir. Y así es como nace el libro del Mormón, donde nadie pudo ver ni al ángel ni a los escritos, ¿verdad? Porque ellos dicen que ahora esos escritos, esas planchas de oro, están en el cielo. Pero ¿cuánta gente cree que esto es verdad? El testimonio de una sola persona que nadie puede confirmar. ¿Y cuántos están adheridos a esta falsa doctrina, a esta falsa religión? Aquí tenemos a Cristo resucitado con más de 500 testimonios que vieron al Señor de manera corporal. Personas que en ese momento aún viven, que pueden testificar que esto es verdad, aunque muchos desgraciadamente lo dudan. Interesante, 500 hermanos, 500 cristianos. A esto súmale los apóstoles. Pero es interesante porque no hay un solo testimonio de que Jesús se le haya presentado a personas que no creían en él. ¿Por qué no hay testimonio de que Jesús se le presentó a incrédulos? Hubiera sido fácil que se creyeran, ¿no? Bueno, al menos eso sí puede pensar. Pero sabes, realmente Jesús sabía que eso no iba a suceder. Jesús no perdió su tiempo una vez resucitado presentárselo a ninguna persona que no creyera. Porque aunque lo llegaran a ver resucitado, no iban a creer en él. Porque esto es como cuando predicas el Evangelio, ¿verdad? Y estás ahí con una persona dándole y enseñándole todo lo que la Escritura dice, dando evidencia de lo que la Escritura nos enseña, pero muchas veces enseñamos más y traemos evidencia externa que apoya lo que la Escritura dice. Y nos convertimos en verdaderos apologetas, ¿verdad? Que tratamos de llevar a la razón y de dar evidencia para que toda persona que le predicamos el Evangelio crea. Pero desgraciadamente, en la mayoría de ocasiones no hay resultado. ¿Por qué? Sí. Porque la incredulidad no es porque haya falta de evidencias.
Porque la incredulidad solamente se elimina por la presencia del Espíritu Santo. Es por eso que Dios tiene que intervenir y elegir a los que van a ser salvos, porque de otra manera el hombre, por su pecado, está imposibilitado en creer en Dios. Y simplemente no existiría nadie que eligiera la salvación. Pero por gracia de Dios, el Espíritu Santo intervenido en nuestra vida y la incredulidad es echada a un lado. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdas Mateo 28? Están los guardias ahí cuidando la tumba de Jesús. Están viviendo de primera mano la resurrección del Señor. Todo lo que sucede en cuanto a su resurrección, ellos lo ven de primera mano. ¿Y qué hacen? En lugar de hincarse y adorar al Señor, por miedo, que es el que los mueve, salen corriendo a dar aviso a los principales sacerdotes. ¿Y qué pasa con los principales sacerdotes? Ellos están escuchando de primera voz el testimonio de los guardias que estuvieron ahí presencialmente y que sabían los sacerdotes que los guardias no les podían mentir porque de eso dependía su vida. Si los guardias eran cachados en una mentira, sencillamente los iban a matar. Pero ¿qué pasó con los sacerdotes? Cuando menos vamos a investigar, vamos a ver qué pasó. Algo volvió a haber sucedido, que estos cuates vienen totalmente asustados a darnos el testimonio de lo que sucedió. ¿Qué hicieron los principales sacerdotes? Prefirieron no creer. Eso es una elección. Y sobornaron a los guardias para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Hermanos, el incrédulo es incrédulo por convicción, no por falta de pruebas. La gente no cree porque prefiere no creer, porque sencillamente no quiere creer, no porque les haga falta pruebas. Y así nos enseña el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 27 al 31, donde el Señor está dando una enseñanza y dice: entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que me envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: los tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Jesús, haciendo referencia, cuando está hablando de Moisés y de los profetas, está haciendo obviamente referencia a la palabra de Dios. La incredulidad no desaparece de nuestra vida por mucha evidencia que haya. Por eso Jesucristo resucitado solo se le aparece a personas que han creído en Él, para que su fe sea fortalecida, para que tengan el ánimo y poder dar testimonio de este hecho verídico y tener la certeza de que Él realmente resucitó. Pablo continúa y dice: pero también se le apareció a Jacobo, que es su hermano. ¿Y por qué decimos que a su hermano no es tan complicado llegar a la conclusión de que es su hermano? Porque ya dentro de los dos está la lista de los otros 2 Jacobos, ¿verdad? El hijo de Zebedeo y el hijo de Alfeo. Ya están en el grupo de esos 12. Por lo mismo, el único Jacobo que nos queda es el hermano de Jesús. ¿Y por qué es importante separar a Jacobo? Porque Jacobo, al ser hermano de Jesús, conocía muy bien a Jesús, ¿verdad? Y en algún momento de la historia, la Escritura nos relata que sus hermanos, incluyendo Jacobo, no creían en Jesús. Juan 7:5. Dice: porque ni aún sus hermanos creían en Él. Ya me imagino, ¿no? Jesús, todo obediente, escuchando a sus padres, haciéndoles caso, tratando de llevarse bien con sus hermanos, y sus hermanos rebeldes, peleoneros, desobedeciendo a los padres, y seguramente Jesús hasta gordo les caía, ¿no? Ay, queriéndoles hacer siempre la barba a mis padres. Siempre todo bueno en Él, ignorando, ¿verdad?, en ese momento que al ser Dios nunca iba a contradecir su palabra, y lo que Él quería es honrar
a su padre, bueno, que José no era su padre, pero sí a su madre. Él tratando de cumplir la escritura. Pero seguramente a ellos les molestaba eso. Y obviamente decían que aparte se cree el salvador del mundo, ignorando lo que decía. Sin embargo, Jacobo era incrédulo, no creía en Jesús. Pero llegó el momento en que sí creía en Jesús. Hechos 1:14. Dice, todos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién? Con sus hermanos. De un momento a otro, no sabemos en qué punto Jacobo pasa de la incredulidad a seguir a Jesús, a creer en Jesús. Un grupo que se está reuniendo aquel día. Pero no nada más eso, después Jacobo se vuelve un líder importante dentro de la iglesia en Jerusalén. Y todos sabemos que es quien escribe la carta de Santiago. Entonces Jacobo es incrédulo y conoce muy de cerca a Jesús. Si alguien tenía un testimonio fiel de quién era Jesús, era él, porque lo conoció desde que eran pequeños. Y pasa de la incredulidad Jacobo a convertirse en seguidor de Jesús. Por lo tanto, su testimonio es sumamente importante para ellos y para nosotros. Versículo 9. Pablo continúa y dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nuestro segundo encabezado, testimonio de su gracia en la resurrección. Pablo ahora nos está empezando a aclarar por qué se ha llamado a sí mismo como abortivo. Veíamos que es porque nació o salió antes de tiempo. Pero también ahora nos están diciendo, esto es así porque yo soy el más pequeño de todos. Soy el diminuto, soy el insignificante. Pablo dice, soy insignificante, soy pequeño. ¿Está teniendo falsado de este Pablo? ¿No? Pablo realmente pensaba eso de sí mismo. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice: yo soy el menor de los menores, soy el más insignificante de todos los santos. Pero no queda de la cosa. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Soy el más insignificante, el más pecador. Aquí lo que nosotros tenemos que entender es que es evidente que Pablo entiende que no es digno. Pablo entiende que no merece nada por parte de Dios, porque es el más pequeño de todos, el más pecador. Y eso lo hace sentirse indigno. Inclusive, él se siente indigno de que Dios lo haya llamado para el ministerio de apóstol. No lo merezco, dice Pablo. No soy digno de ser llamado por el Señor para predicar el Evangelio. Por eso en Efesios dice que le fue dada la gracia de predicar el Evangelio. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta idea de Pablo tan clara? Él mismo lo dice: porque por un tiempo perseguí a la iglesia de Dios. Pero entonces Pablo que llegas a esta conclusión tan tremenda. Hechos 26, 10 y 11. Pablo hablando dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Pablo ahora entiende lo indigno que es, porque en algún tiempo procedía de esta forma contra los hijos de Dios, contra la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo entiende que el hacer esto
también significaba perseguir, ir en contra del Señor. Por eso Jesucristo, cuando se le aparece en el camino a Damasco, le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es lo que lleva a Pablo a entender que es indigno. Pero también eso es lo que lleva a Pablo a ver la sublime gracia de Dios. Y hermanos, a veces este es nuestro problema, ¿verdad? Y por eso muchas veces no terminamos por ver la gracia de Dios en nuestra vida. Porque para ver la gracia del Señor en nuestra vida, antes tenemos que ver lo indignos que somos. Somos pecadores. Y si tú y yo no entendemos y no podemos ver nuestra perversión, nuestra corrupción y conocer bien a fondo todo lo que es conocido como la doctrina de la depravación total del hombre, por todo esto, por nuestro pecado, entonces, ¿de qué nos tiene que perdonar Dios si todos nosotros no reconocemos que estamos en rebeldía, que estamos en contra de Dios? Si tú y yo no podemos ver nuestra maldad, no vamos a poder ver la gracia de Dios. Esto es lo que Pablo nos está presentando aquí. Porque Jesús no vino a llamar a justos, vino a llamar a pecadores. Y por eso debe de haber arrepentimiento en nuestra vida. Pero si tú y yo no nos vemos como pecadores, entonces, ¿de qué nos arrepentimos? He cometido pecados, pero insignificantes. Por lo mismo, entonces, el sacrificio de Jesús no tiene ningún sentido. ¿Y qué pagó por ti? Nada. Porque yo no he pecado realmente. Y si he hecho algo ha sido mínimo, el sacrificio de Jesús entonces no tiene importancia. No hay de qué me rescate. Si tú y yo no entendemos nuestra maldad y no entendemos que somos pecadores, tampoco hay nada que nos pueda acercarnos a Dios. Pero cuando nosotros entendemos esto y nuestro corazón es quebrantado y venimos en arrepentimiento y fe, reconociendo lo indignos que somos, entonces sí, podrás ver la sublime gracia del Señor. Esto es lo que Pablo está haciéndonos entender aquí. Y a lo mejor tu conclusión está siendo pobre Pablo, ¿no? Tiene que trabajar en su autoestima, está por los suelos. Es más, hay que ayudarle, hay que orar por él. Pero no es la autoestima la que tiene Pablo. Pablo sabía y entendía perfectamente quién era. Y también dice que era quien era, no por méritos de él. Él sabía que era indigno. Pero por gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. He trabajado más que todos ellos, ¿verdad? Refiriéndose a los demás apóstoles ahí en el versículo 10. Y en este versículo menciona 3 veces la gracia de Dios, entendiendo que es el favor evidente de Dios a nuestra vida. En este caso, obviamente, es el favor de Dios en la vida de Pablo. Primeramente, porque lo ha salvado. A pesar de que era un enemigo hostil, que era rebelde en contra del Señor, Dios muestra gracia hacia él y le salva. Pero no nada más queda ahí, como si la salvación fuera poco. También muestra gracia al llamarle apóstol, a trabajar en el ministerio como apóstol. Es claro que esto no es algo que Pablo se haya ganado, o es algo que él se haya merecido por su trabajo, solo es gracia. Y por gracia, dice Pablo, soy lo que soy. De ser un perseguidor de Cristo, ahora apóstol de Jesucristo. Y esto es por la gracia de Dios en mi vida, dice Pablo. Y después añade una segunda frase: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermanos, la gracia de Dios no es estéril. La gracia de Dios no es sin fruto. La gracia de Dios no es sin ningún resultado. El resultado en la vida de Pablo es: he trabajado más que todos ellos. ¿Cuál ha sido el resultado de la gracia de Dios en tu vida? Quizá en algunos la gracia de Dios significa empezar a trabajar realmente, a creer realmente, a ser disciplinado en cuanto a las doctrinas espirituales
espirituales. Y empezar así a comprender y a ver que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, no solamente para nuestra vivencia, para nuestra manutención, sino para realizar el trabajo que Él nos ha encomendado a todo creyente. Pedro nos dice que Dios quiere que todos se salven, ese es su anhelo, ese es su deseo, y por eso nos ha equipado a todos para llevar el Evangelio. Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacer ese trabajo. Es evidente que Pablo no está presumiendo, porque Pablo no se está enfocando en su persona, él se está enfocando en el ministerio que Cristo le ha dado. El apóstol no trae los reflectores hacia sí mismo, trae los reflectores hacia Cristo. Por eso trabaja con esfuerzo, por eso trabaja con fatiga. Y cuando está hablando de trabajar, no significa como nuestro trabajo secular, ¿verdad? Que trabajamos quizá 8, 9, 10 horas al día, después podemos hacer lo que queramos, esperamos nuestros 30 días de vacaciones al año y pues solamente de lunes a viernes, ¿no? O sea, acaso ya el sábado mediodía. No, el trabajo de Pablo no es así. Es un trabajo arduo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Un trabajo que conlleva cansancio, un trabajo que lleva agotamiento, que lleva desgaste, inclusive peligro. Segunda de Corintios 11:23 dice: son ministros de Cristo. Pablo hablándole a personas que se sienten dentro de la iglesia de Corinto, grandes maestros, ya lo veremos en la segunda carta, es muy interesante, y les empieza a cuestionar: ¿son ministros de Cristo? Como si estuvieran loco Pablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es el trabajo de Pablo. Y cuando las cosas estaban más o menos relajadas, él estaba preocupado por lo que sucedía en las iglesias. Pablo no está exagerando cuando dice trabajar más que todos, porque su trabajo es mucho y es innumerable. Pero Pablo dice una gran verdad: todo este extenuante trabajo no fue de él, sino la gracia de Dios por él. Todo su trabajo no fue en sus fuerzas, fue la gracia de Dios en su vida. Si trabajé más que todos, si trabajé en exceso, si trabajé hasta el agotamiento, dice Pablo, no fui yo. Por lo tanto, no es mi tiempo, no son mis horas, no es mi capacidad, no es porque yo haya sido digno, no es por mi fuerza, es por la gracia de Dios conmigo. ¿Ves cómo Pablo está poniendo el foco de atención en la gracia de Dios y no en él? Por eso todo lo que hizo fue por la gracia de Dios obrando en su vida. Ese es el ejemplo de cómo obra Dios en nosotros. Y no es la única vez. De hecho, 21, 17, 19 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Continuamos. ¿También todos tranquilos? Sí. Okay. Es evidente que Pablo no está teniendo una falsa humildad. Entiende que lo que sucede no es por él, porque es Dios quien está moviendo voluntades. Así que, hermanos, estamos viendo que el Evangelio no se trata de ser
ser feliz. El verdadero evangelio no se trata de nuestra felicidad. Y quizás esa es parte del problema, ¿no? Por eso a veces nos da como pena predicar el evangelio. Y le queremos ayudar porque es crudo, porque es fuerte. Queremos suavizarlo un poquito y queremos ayudarle un poquito, arreglándole un poquito. Y terminamos predicando el llamado evangelio rosa. En Cristo, Dios te quiere hacer feliz. Hermanos, ese no es el evangelio. Si la gente quiere ser feliz, que vaya a McDonald's y pida una cajita, ¿no? El evangelio no se trata de nuestra felicidad. Ni siquiera se trata de cómo debemos de vivir moralmente bien. Mucho menos tiene con cómo hacerme millonario, ¿verdad? Porque muchos lo intentan hacer así. El evangelio es una buena noticia que tiene que ver con un hecho histórico del Dios supremo y soberano que entró en nuestra esfera como uno de nosotros, como un ser humano que fue a la cruz y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para probar que es quien dijo ser. Versículo 11. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Nuestro último encabezado, testimonio que sostiene nuestra fe. Claro, Pablo ahora está dejando claro, nos quiere dejar ver, que veamos con claridad, que el mensajero es totalmente irrelevante. Aquí lo verdaderamente importante es el mensaje, porque este es el que nutre nuestra fe. Y es por el mensaje que los corintios han creído por la predicación del evangelio. Y por eso pueden testificar que todo lo que en la escritura viene es cierto. ¿Por qué? Porque ellos lo pueden constatar de las propias escrituras, pero también del testimonio de personas vivas. Por eso, no importa quién sea que predique, sea Pablo o sean los apóstoles, tú no estás aquí por verme a mí seguramente, pero cuando el mensaje es predicado con veracidad, con lealtad a Dios, entonces tu fe crece. Es Dios trabajando en tu vida. Pablo ha predicado sobre la resurrección de Cristo, de lo cual ya nos dijo que es indigno. Pero imagínate el cuadro, que es una hipótesis obviamente, pero imagínate lo que pudiera estar pasando aquí. Pablo está escribiéndole a personas que quizá en su tiempo como judío, cuando era Saulo, pudieron haber perdido un familiar por instrucción de él, cuando era perseguidor de la iglesia. Pero por gracia de Dios ahora les está predicando el evangelio, aparte de los otros apóstoles. Hermanos, Pablo es un testimonio vivo de la gracia de Dios, de la fe que Dios nos da y del poder transformador que Dios tiene en la vida del creyente. De una manera total, un corazón que perseguía a Dios ahora le sirve, y le sirve según nuestro contexto, testificando que en verdad Cristo resucitó. Y Pablo es testimonio vivo de la resurrección del Señor. Solo Cristo resucitado pudo lograr que Pablo fuera como los otros apóstoles, y aún más que ellos. Eso hace evidente quién fue que le derribó del caballo en el camino a Damasco. Hace evidente el poder de aquel que brilla más que la luz del mediodía. ¿Te imaginas el sol en el desierto al mediodía? ¿Cómo brilla? La Escritura dice que la luz de Cristo brilla más que el sol del mediodía. La luz de Cristo resucitado es más brillante que eso. Y Pablo da testimonio de ello. Por eso Pablo se ha tomado todo el capítulo 15 para hablar sobre la resurrección, porque esa es la base del cristianismo. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Así de sencillo. Y ese es el evangelio que yo prediqué, cierra Pablo. Es el mismo evangelio que los demás apóstoles predicaron. Porque en realidad Cristo resucitó corporalmente
Y esto ustedes lo han creído, y es el resultado de mucha gente que ha sido convencida por el poder de Dios a través del Evangelio. Hermanos, para concluir, estos versículos hoy nos enseñan sobre el testimonio de más de 500 personas que vieron a Cristo resucitar. Pero también nos habla de la gracia de Dios en la vida del apóstol, así como la gracia de Dios en tu vida, el cual afirma que en verdad Cristo resucitó. Y el testimonio de todas estas personas y el testimonio obviamente de Pablo es evidente la gracia de Dios. Y por eso nuestra fe debe de ser fortalecida. Porque ¿cómo vas a responder tú ante esta evidencia? ¿Con dudas? Como algunos está sucediendo en la iglesia de Corinto, o con fe, a ver el testimonio de todas estas personas que han sido mencionadas en este versículo. Porque Dios nos deja todos estos testimonios para fortalecer nuestra fe, y Él la sostiene por su gracia, así como sucedió con el apóstol Pablo. ¿Bien?